Los filósofos griegos ya habían señalado en el siglo I d.C. que el exceso de lujo exacerba el sufrimiento y disminuye la intensidad del placer. Este punto de vista sostiene que una persona que vive en el lujo y nunca se siente incómoda acaba por perder la capacidad de soportar las penurias y de reconocer las mayores alegrías. El ego está dotado de un poder, una fuerza creadora, una conquista tardía de la humanidad que llamamos voluntad. Según Carl Jung, ni siquiera los monarcas del pasado podrían haber previsto los placeres, comodidades y entretenimientos de los que disfrutamos en el occidente moderno. Pero a pesar de todo este lujo, mucha gente experimenta continuamente estrés, ansiedad, depresión o problemas físicos. Esta película examinará la intrincada relación entre placer y dolor y analizará cómo demasiadas comodidades y placeres están causando problemas de salud mental y física al hombre moderno. En el mundo moderno, el acceso a comodidades y servicios es prácticamente ilimitado. Las dificultades físicas y los obstáculos cotidianos que eran un componente necesario de la experiencia humana han desaparecido en su mayor parte como consecuencia de esta opulencia. Muchos de nosotros hemos descubierto formas de anestesiarnos en lugar de afrontar los retos inherentes a comer o movernos enérgicamente. Recurrimos a la comida reconfortante, el alcohol, la tecnología y el entretenimiento en busca de consuelo. A pesar de su lujo, este modo de vida conduce a un dilema. Si evitamos el malestar y las dificultades, acabamos teniendo importantes repercusiones a largo plazo. Problemas de salud física y mental como la obesidad, la ansiedad y la depresión son el resultado de llevar una vida excesivamente cómoda. Podemos comparar la vida actual con las condiciones que padecieron nuestros antecesores cazadores, recolectores, durante gran parte de la historia de la humanidad, para comprobar lo agradables y placenteras que se han vuelto nuestras vidas. Nuestros antepasados recorrían grandes distancias casi a diario para encontrar comida y agua. Cazar mamíferos enormes requería mucha energía y a menudo participaban en cacerías de resistencia, que implicaban seguir y rastrear a sus presas hasta que se desmayaban de cansancio. Como señaló Yuval Noah Harari, después de cazar al animal, lo troceaban y caminaban kilómetros de vuelta al campamento cargando grandes trozos de carne cruda. Para encontrar comida y mantenerse con vida, nuestros antepasados, cazadores, recolectores, tenían que deambular mucho, no tenían largos periodos de reposo. Se mantenían en un estado que hoy consideraríamos de atletas por los retos físicos diarios a los que se enfrentaban. En busca de comida, trepaban, corrían y caminaban, recorriendo kilómetros. Luchaban por su vida cada día, lo que moldeaba sus cuerpos y hacía sus mentes más resistentes a los golpes. Sapiens, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Además de realizar un ejercicio físico riguroso, nuestros antepasados también tuvieron que lidiar con el estrés mental sin las tranquilizadoras distracciones de la tecnología, los medicamentos, las comidas procesadas, el alcohol y el entretenimiento. Sin calefacción central, aire acondicionado ni viviendas modernas, tenían que enfrentarse a la dureza de la naturaleza y también a enfermedades e infecciones sin la ayuda de los tratamientos modernos. Nuestros antepasados tenían una tendencia natural a maximizar las comodidades y los placeres a los que podían acceder porque sus vidas eran difíciles, a menudo incómodas y, en ocasiones, dolorosas. La supervivencia de nuestros antepasados dependía de este impulso. Se relajaban y descansaban siempre que podían, y como resultado de su búsqueda de consuelo, sus cuerpos y cerebros se recuperaban y eran capaces de hacer frente a las duras verdades de la vida. Como no sabían cuándo iba a ser su próxima comida, se atiborraban de alimentos ricos como carne grasa, fruta o miel, cuando estaban disponibles para almacenar energía. Aunque heredamos este deseo de comodidad y placer de nuestros antepasados, Sebastian Junger afirmó que surgió en una época de escasez, mientras que ahora vivimos en entornos acogedores que son abundantes. Como señala Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, A Brief History of Humankind, aunque no deseamos volver a las difíciles circunstancias que padecieron nuestros antepasados,
El mundo moderno nos plantea dificultades adicionales porque nuestra necesidad de comodidad y disfrute no se desarrolló con un interruptor de apagado. De hecho, es casi insaciable. Nuestros antepasados no tenían que preocuparse por caer en excesos peligrosos, ya que vivían en un entorno de escasez. Pero el exceso es un peligro continuo en nuestro atrevido nuevo mundo de abundancia. La humanidad se ha adaptado a un mundo de penurias y escasez, pero actualmente está rodeada de una abundancia que se opone a nuestra biología. Parecemos criaturas adaptadas al desierto que se ven abruptamente arrojadas a exuberantes jardines y no saben cómo sobrevivir sin las penurias que nos moldearon. Jared Diamond. La constante expansión de lo que consideramos apropiado en términos de comodidad es uno de los riesgos que se derivan de la lucha entre nuestra insaciable necesidad de confort y un mundo lleno de comodidades. Lo que antes era cómodo se vuelve inadecuado en cuanto se introduce una nueva facilidad, ya que nos adaptamos rápidamente a ella. Este proceso eleva con el tiempo el listón de lo que consideramos cómodo, creando un bucle vicioso por el que lo que hoy es cómodo, mañana se convierte en incómodo. Este fenómeno funciona en el subconsciente y está influido tanto por las experiencias personales como por la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung. Todos compartimos inclinaciones y recuerdos comunes acumulados a lo largo de generaciones que se reflejan de algún modo en nuestras exigencias y percepciones de la comodidad. Por tanto, nuestra búsqueda de comodidad está influida por el inconsciente colectivo, que la hace desaparecer a medida que nos consume y nos aleja de la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos. Cuando se trata de comodidades físicas, la evolución del confort es más evidente. Un ejemplo es el uso de plataformas de reparto y automóviles que nos permiten obtener cualquier bien o servicio sin salir de casa. Los alimentos preparados, listos para consumir, incluidos los enlatados y congelados, que eliminan la necesidad de cocinar y preparar comidas desde cero. Además, la accesibilidad de medicamentos paliativos para dolencias comunes, como analgésicos, para un simple dolor de cabeza, promueve una solución rápida y fácil sin abordar la causa subyacente, lo que lleva a un número creciente de personas a llevar una vida casi completamente sedentaria. Según Michael Easter, el 27% de nosotros no realiza absolutamente ninguna actividad física. La vida se ha convertido en un prolongado ciclo de ir de la cama a la silla de la oficina, del sofá a la cama otra vez. Dado que nuestros cuerpos han evolucionado hasta necesitar altos niveles de movimiento para mantenerse sanos, esta tendencia a la comodidad física es uno de los principales motores de la creciente crisis de obesidad y enfermedades crónicas. Estas enfermedades se deben a un estilo de vida inactivo. Según Jung, el alma se estanca cuando falta la incomodidad. Reprimimos las energías internas que impulsan nuestro desarrollo cuando rehuimos las dificultades y solo queremos comodidad. Corremos el riesgo de volvernos más frágiles y de alejarnos de nuestro potencial real si no nos enfrentamos conscientemente a la totalidad de lo que somos y nos negamos a alejarnos de ella. Superar los obstáculos es esencial para prevenir el deterioro mental y físico. Aparte de la cuestión del crecimiento de la comodidad, los placeres contemporáneos están teniendo un efecto devastador en nuestros cuerpos y mentes, porque el dolor sigue al placer como una sombra. Las sombras, en opinión de Jung, son los aspectos de nosotros mismos que rechazamos. Los rasgos que desaprobamos y rechazamos no desaparecen. Se acumulan en las zonas de sombra de nuestra personalidad. Además, acaban adoptando vida propia, la vida de la sombra, tras permanecer ocultos durante un largo periodo de tiempo. Según el libro Dopamine Nation, de la psiquiatra estadounidense Annie Lemke, uno de los descubrimientos más asombrosos de la neurociencia en el último siglo es que el dolor y el placer se procesan en partes distintas del cerebro y funcionan mediante mecanismos diferentes. En otras palabras, el placer y el dolor funcionan como una especie de equilibrio. Nuestro cerebro está diseñado para mantener este equilibrio entre placer y dolor, de modo que ninguno de los dos domine durante un periodo prolongado de tiempo.
Los sistemas de autorregulación de nuestro cerebro intentan reequilibrar la balanza inclinándola en sentido contrario cuando se produce un desequilibrio prolongado o grave, ya sea del lado del placer o del dolor. Por ejemplo, nuestro cerebro responde al placer excesivo produciendo sensaciones de dolor o malestar, ya sea emocional o físico, en un intento de reequilibrar la balanza. El sistema de homeostasis del cerebro, que controla nuestras experiencias para preservar el equilibrio, se refleja en este proceso. Por lo tanto, nuestro sistema intenta compensar, desplazando la balanza hacia el lado del dolor cuanto más peso ponemos en el lado del placer de la balanza. Esta reacción instintiva pretende preservar un equilibrio saludable y evitar que el placer se apodere de nosotros durante demasiado tiempo. Los filósofos Friedrich Nietzsche y Carl Jung analizan en profundidad la relación entre el dolor y el placer. Nietzsche plantea la pregunta ¿qué? Para suscitar la contemplación. Crear tanto placer y tan poca miseria para el hombre como sea posible es el objetivo último de la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué ocurre si la conexión entre el placer y el dolor es tan fuerte que la persona que desea lo máximo de uno también debe soportar lo máximo del otro? Quien aspira a la más pura dicha celestial debe estar dispuesto a soportar también periodos de intenso dolor. Nietzsche está a favor de la ciencia. Jung apoya esta perspectiva, argumentando que suprimimos las energías internas que son vitales para nuestro crecimiento cuando evitamos el sufrimiento en pos de una condición de facilidad. Señala que corremos el riesgo de volvernos menos íntegros y más vulnerables, así como de perder contacto con nuestro potencial real, si no nos enfrentamos y resistimos conscientemente. En consecuencia, superar los obstáculos se convierte en algo esencial para prevenir el deterioro psicológico y físico y fomentar la resiliencia y la autoconciencia, todos ellos elementos esenciales para llevar una vida satisfactoria. Creamos tolerancia cuando disfrutamos a menudo de las mismas alegrías y nuestro cerebro se vuelve demasiado sensible al dolor como resultado de un proceso conocido como neuroadaptación. Esto indica que mientras el dolor que experimentamos tras experimentar placer aumenta y dura más, necesitamos mayores cantidades de una sustancia química o estímulo para experimentar el mismo nivel de placer. Abusar de alimentos poco saludables, pornografía, videojuegos, alcohol, drogas o redes sociales puede inclinar la balanza a favor del placer durante tanto tiempo y de forma tan drástica que el equilibrio entre placer y dolor acaba decantándose del lado del dolor. Cuando esto ocurre, seguimos estando motivados para consumir nuestra adicción a fin de obtener un alivio momentáneo del sufrimiento continuo, aunque ya no nos proporcione placer. Por ejemplo, las personas que consumen analgésicos de forma continuada durante un periodo de tiempo prolongado pueden experimentar hiperalgesia inducida, un trastorno en el que el dolor que estaban tratando empeora por completo. Esto se debe a que la exposición prolongada inclina la balanza placer-dolor del cerebro hacia el lado del dolor. Este fenómeno se explica por la reacción del sistema nervioso central, que intenta compensar el exceso de estimulación, creando un estado en el que el dolor se intensifica. Es evidente que esto es válido para cualquier pasatiempo placentero o droga que consumamos en exceso. La paradoja es que la anedonia, o la incapacidad de experimentar placer de cualquier tipo, es el resultado del hedonismo, o la búsqueda del placer por sí mismo. Paradójicamente, el dolor es el resultado de la búsqueda constante del placer y la evitación del dolor. Empezamos a perseguir obsesivamente nuestros patrones de gasto en un intento de sentirnos normales y recuperar el equilibrio cuando la balanza interna se decanta del lado del dolor. La buena noticia es que la abstinencia puede revertir la agonía crónica causada por los excesos. Si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte que le des a me gusta a este vídeo. Ayuda mucho a difundir este mensaje a más gente. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cómo ves la relación entre comodidad, placer y desafíos en tu vida? ¿Crees que nos estamos volviendo más frágiles ante el exceso de comodidad? Házmelo saber en los comentarios. Los estudios clínicos demuestran que la capacidad de disfrutar de los pequeños placeres de la vida
Aquellos que no inclinan demasiado la balanza a favor del placer y evitan el efecto rebote del dolor, puede recuperarse tras 4 semanas de abstinencia de los estímulos excesivos que conducen a la adicción. Por lo tanto, la abstinencia es el primer paso hacia la recuperación. El sistema de recompensa del cerebro puede rediseñarse durante este tiempo, restaurando nuestra capacidad para disfrutar de pequeñas y saludables alegrías. Podemos utilizar estrategias de autocontrol que incluyen poner obstáculos de forma consciente y voluntaria entre nosotros y las cosas que nos llevan a la ingesta obsesiva, para ayudarnos en nuestro camino hacia la abstinencia. La Odisea de Homero es un ejemplo clásico de autocontrol. Odiseo dijo a su tripulación que los ataran al mástil del barco y les pusieran cera de abeja en los oídos, pues sabía que ningún hombre podía resistir a las seductoras sirenas que llevaban a los hombres a la muerte. Reconoció que podemos perder nuestra capacidad de elegir libremente cuando nuestra necesidad de placer se vuelve abrumadora. Por lo tanto, es una buena idea mantener estas cosas lejos y, si es factible, levantar barreras que dificulten su acceso si luchamos contra el alcohol, las comidas dulces u otras tentaciones. Poner temporizadores y limitar su uso a determinadas horas del día o días de la semana son 2 formas de controlar el uso que hacemos de los medicamentos digitales. Nietzsche también sugirió técnicas de autocontrol como estrategia útil para reducir el consumo obsesivo de cosas placenteras. En sus opiniones sobre el autocontrol, recomendaba evitar las situaciones que nos incitan a buscar la gratificación instantánea y disminuir gradualmente esta tendencia. Además, según Nietzsche, establecer un patrón que nos dé control sobre los momentos y la forma en que nos entregamos a los placeres ayuda a mantener el equilibrio y permite que haya momentos en los que estos impulsos no nos perturben. Una vez que hemos conseguido reducir los excesos, podemos mejorar nuestra vida superando obstáculos que nos causen cierta incomodidad. Participar en actividades que implican una buena incomodidad, como el ejercicio, puede proporcionar una sensación de placer y bienestar más duradera, del mismo modo que un placer excesivo puede acabar provocando dolor. Según Viktor Frankl, la falta de propósito en la vida es más perjudicial que el dolor. Podemos encontrar un nivel de plenitud y alegría que supere la búsqueda del consuelo instantáneo, afrontando el sufrimiento y buscando un propósito. Estamos mejor equipados para tener momentos genuinos y profundos de alegría cuando aceptamos el dolor como parte natural de la experiencia humana. Viktor Frankl. El ejercicio es un buen ejemplo de actividad beneficiosa que implica dolor. Las investigaciones indican que la breve incomodidad del ejercicio puede crear un estado de ánimo favorable que incluso puede disminuir los deseos de placeres insanos. Antonio Damasio afirma que nuestra capacidad para tomar decisiones está muy influida por nuestras emociones. Al igual que los sentidos que experimentamos durante el ejercicio, el dolor y el malestar desempeñan un papel crucial a la hora de influir en cómo vemos el mundo y nos comportamos, guiándonos para evitar actividades perjudiciales y perseguir aquellas que mejoran nuestro bienestar. Además, las situaciones difíciles, como sumergirse en agua fría, pueden desencadenar procesos hormonales que eleven nuestro estado de ánimo y fortalezcan nuestra fortaleza emocional. Alcanzar retos difíciles que impliquen estrés mental, emocional o físico, o fijarse objetivos elevados y trabajar duro cada día para conseguirlos, también pueden inclinar momentáneamente la balanza a favor del sufrimiento de forma que nos haga más felices, más sanos y más capaces de experimentar placer. Pensamos para emitir un juicio o tomar una decisión. Cuando sentimos, es para dar a nuestras acciones un significado personal. Carl Jung, Diógenes el Cínico, un filósofo del siglo IV a.C., pensaba que buscar el malestar conscientemente era necesario para llevar una vida feliz. Era conocido por sus extraños comportamientos que iban en contra de las normas sociales, como dormir al aire libre en un barril e ir descalzo en invierno. Diógenes creía que la verdadera libertad e independencia solo podían alcanzarse llevando una vida sencilla y exenta de lujos. Esta opinión se refleja en una de sus citas más conocidas: el que más tiene es el que menos tiene.
Sostenía que el hombre se hacía más fuerte y genuino cuando se liberaba de la búsqueda interminable de la comodidad y el placer. Desecho la felicidad porque es una pesada carga, añadía Diógenes. Creía que la plenitud última provenía de renunciar a los placeres mundanos y descubrir la profundidad en la perseverancia y la sencillez del sufrimiento. La filosofía de Diógenes demuestra la estrecha relación que existe entre la superación de la incomodidad y el logro de un nivel de fortaleza y equilibrio, a pesar de que mucha gente de su época pensaba que estaba loco. Su perspectiva, que hace hincapié en que la aceptación y la búsqueda deliberada de retos pueden conducir a una vida más robusta y plena, sigue siendo relevante hoy en día. El adoctrinamiento social que crea creencias limitantes provoca cicatrices emocionales y alimenta las sombras en nuestro mundo opulento, donde la búsqueda desenfrenada de la comodidad y el placer está paralizando mentes y cuerpos. Sería prudente tomar los ejemplos aquí expuestos y hacernos la vida más difícil a propósito para romper este patrón. Al experimentar incomodidad, podemos fortalecernos, redescubrir nuestro verdadero potencial y encontrar una alegría más genuina y duradera. La mente completa el desarrollo de cualquier cosa nueva, pero el instinto de una necesidad humana la despierta. La mente creativa trabaja en lo que le apasiona. Al igual que Nietzsche, Carl Jung subrayó que «soy más fuerte cuando no muero». Pensaba que para crecer y superarse hay que soportar la pena y el sufrimiento. Según Nietzsche, aceptar el malestar y superar con valentía las dificultades no solo ayuda a desarrollar el carácter, sino que también permite experimentar una alegría mayor y más duradera. Debemos aceptar las cosas antes de poder cambiarlas. La condena oprime en lugar de liberar. Carl Jung. En su filosofía, la idea de aceptar el dolor como un aspecto natural de la existencia humana se ve reforzada por el concepto de amor fati, o amar el propio destino con todas sus dificultades y penurias. El dolor es una parte necesaria de la vida. Encontrar un propósito en el dolor es una parte necesaria de la supervivencia. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un gran paso para comprender cómo la moderación y afrontar los retos pueden transformar tu vida. Aprovecha este aprendizaje para reflexionar y actuar. Y no lo olvides, si este contenido te ha ayudado en algo, dale a me gusta al vídeo, marca la diferencia para el canal. ¿Y qué tal si lo compartes con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje? Juntos podemos difundir ideas que realmente cambian vidas.